Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy estamos emitiendo desde Costa del Sol FM 93.1 Wiria, Estado Sucre, y también desde Caiga quien caiga, el gran portal de mi amigo Ángel Monagas. Venimos hoy con una nueva propuesta de análisis de noticias de la semana y tengo el placer y el honor de estar en este programa llamado Analizandito con mi querida amiga Gaby León Jun. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, Dayana, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá por Ámsterdam? Bueno, todo bien aquí, que me dejaste el coco pensando cuando hicimos la entrevista la semana pasada en las ideas de cómo, de cómo sería, de cuál sería el impacto de poder cambiar o aportar algo a la cultura en Venezuela. Y eso me dejó pensando y aquí estoy. Excelente. Bueno, este programa tiene una propuesta que es analizar noticias del mundo que vive Gaby allá en Ámsterdam y analizar noticias de la burbuja del mundo que vivo yo aquí en Caracas, que nos hemos dado cuenta que son dos mundos muy diferentes, pero realmente son noticias de actualidad y eventos de los más recientes que hay y que a la gente le pudiera de alguna manera interesar. Lo vamos a analizar en un tono fresco, amable, ligero, pero solo para personas inteligentes. Así que empecemos. A ver, Gaby, ¿cuál es la primera noticia que tú nos quieres comentar? Bueno, ya va. Esto aquí por aquí vamos, porque primero yo no estoy aquí trayendo solamente noticias de Ámsterdam, como sabes que yo vivo entre Corea y Ámsterdam en mi día a día, ¿ok? En mis haceres, estoy trayendo noticias que tienen que ver que tienen que ver con los Países Bajos y tienen que ver con Ámsterdam, porque básicamente yo vivo Caracas, Ámsterdam, Seúl, ¿ok? En entendiendo puentes, en compartiendo con las personas. Y eso me hizo reflexionar una cosa interesante. Y es que las noticias no son solo hechos, son portales. Y lo que tú dijiste es bien interesante porque desde el lugar donde cada uno de nosotros estamos, física o emocionalmente, percibimos las noticias en forma distinta. Y una misma historia puede parecer inspiradora o absurda o crucial o banal, dependiendo de dónde te encuentres y de la situación del lugar donde estés a nivel mental y a nivel físico, ¿no? Y cuál es el entorno. Y obvio, según el contexto que nos rodea. Pero si escuchamos con apertura, las noticias nos permiten entrar en otras realidades y nos ayudan a imaginarnos posibilidades o a entender causas, o puede ser que nos inspiren, o no sé, también pueden cuestionarnos eh, nuestra propio punto de vista, ¿no? Entonces, puede ser que una noticia no tenga que ver con un problema inmediato para mí, pero sí puede ser una solución futura a algo y voy a recordar eso en un momento determinado. Puede ser que no hable de mi país, pero sí de la humanidad, ¿no? Chévere, Y, chévere. y en las noticias pueden incomodar, pero también pueden activar, pueden indignarnos o despertarnos, pueden mostrarnos lo que ya sabíamos o abrirnos a caminos que nunca habíamos imaginado. Y creo que hoy desde Ámsterdam y desde Seúl analizamos la primavera, la memoria, la libertad, el arte. Y quizás cuando lo hacemos estamos descubriendo también una nueva forma de mirar nuestro propio entorno. Entonces, a partir de esa base, es que yo traigo mis noticias, eh, que oh, aquí tienen una gran antesala para decir cosas que de repente digo, bueno, y te digo porque hice la antesala. Eh, Hablando con mi hermana, por ejemplo, y comentando ay, ¿qué está pasando por allá? Y comentó algo, no, aquí está pasando esto, allá está pasando esto. Y a veces suena como que las noticias en otro sitio tienen más peso que en otro, porque, bueno, porque están viviendo circunstancias distintas. Y eso es la reflexión que me llevó a pensar
que las noticias dependen del contexto. Claro que sí, Y estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, dinos tu primera. aquí te cuento mi primera noticia Dale, no sé de dónde la quieras oír. No sé si te cuento primero de Amsterdam o te cuento primero bueno, vamos a empezar con la primavera. Porque es que hay noticias como hay como paralelismos ahorita entre Seúl y Caracas, ¿no? Entre Seúl y Ámsterdam, perdón. dale, tírame una de Seúl, que es Te interesante. tiro una de Seúl. Imagínate que a partir de la semana pasada, que fue el cumpleaños de Buda, el 27 de abril, y también fue el cumpleaños del rey aquí, digamos, a partir de la primera semana de abril, o de la primera, de la última semana de abril, se abrió en Seúl en la fiesta de primavera, ¿ok? La fiesta de primavera del 2025 y que se llamó o se llama As Maravillas y que incluye K-pop, conciencia cultural, ¿no? Del 30 de abril al 6 de mayo, Seúl se llena de color, creatividad con la fiesta de primavera. Este año el lema fue Haz maravillas y fue un llamado a la imaginación colectiva. Además de grandes conciertos de K-pop, el festival ofreció espacios para la gastronomía local, para la moda, para la danza y el diseño, promoviendo la fusión entre tradición coreana y la cultura pop global. Y eso es por el cumpleaños de Buda. No, el cumpleaños de Buda formaba también parte de eso, ¿ok? Ok, Porque el cumpleaños de Buda significa el inicio de la primavera, siempre está asociado con el inicio de la primavera. ok, interesante. Es la luna nueva, la primera luna nueva. Ah, eh, qué increíble, chévere. entonces, ¿Y cómo se claro, festeja? hay de todo, como, mira, bueno, se abren los templos, en los templos hacen unas decoraciones súper bonitas con unos lampiones, ¿sabes lo que son lampiones? Son como unos globos de papel y la gente adentro escribe deseos, lo que quiere que sea su año, como intencionas cosas, ¿no? Wow, Y vas al templo y es la fiesta de las luces, porque tú pones tu deseo y luego pones tus lampiones a volar. Son como globos como un globo que tiene fuego adentro. sí, sí, sí. Y, y es súper bonito, es una cosa súper bonita. Y ahí, bueno, además de un montón de eventos, como lo que te dije, que era la semana de la fiesta de la primavera, eh, estaba pasando, había conciertos, apertura de los eventos que ocurren al lado del río, donde la gente hace deporte, también hay un maratón, no un maratón, como bueno, un mini maratón, pues, de la ciudad. Y es un poco como el inicio de partida, empezamos la vida afuera, ya no se trata de estar encerrados en la casa congelados, sino que de hacer cosas afuera y hay eventos. La gobernación de Seúl abre, y eso es bellísimo, ellos tienen una biblioteca, la biblioteca pública, en los jardines, en diferentes espacios de la ciudad, abre, coloca unos sacos de esos, un beanbag, ¿sabes? Como sacos que están rellenos como de pepitas, de harina, como, no de harina, pero, ay, como los puff. Sí, Y sí, monta como con unos kioscos, la gente va, la biblioteca es afuera, entonces la gente va a leer, va a leer libros acostado en el jardín que está frente a la biblioteca, toma libros prestados, va la familia, llevan niños, es súper bonito. increíble. Tú me dices eso y te lo juro que sueño con una Venezuela libre y con que eso pase en el Parque del Este. Me encantaría, Exacto, yo también lo veo ahí, ¿verdad? totalmente lo veo ahí. Yo también. O sea, veo como montones de, de esos puffs y la gente ahí con unos tolditos y hay refrescos, hay libros de diferentes categorías, libros de viajes, libros para niños, mientras unos juegan, otros están leyendo y eso es súper bonito, Está súper bonito. súper chévere. Mira, Ujú. te voy a lanzar mi noticia porque llevamos ya 10 minutos, ¿ok? Dale, vaya con su Entonces, noticia. mi noticia, como Venezuela, por lo general, las noticias son bastante duras. Yo no quiero empezar con una noticia mala, sino con una noticia muy buena, que es cómo los venezolanos en el mundo están brillando. Y esos mismos venezolanos que están brillando
van a poder desarrollar sus proyectos aquí en Venezuela cuando nuestro presidente legítimo Edmundo González Urrutia pueda juramentarse y María Corina pueda salir de esa prácticamente autotortura blanca a la que se está sometiendo, que es horrible, ya lleva más de 140 días encerrada sin ver a nadie. Entonces, Ujú. bueno, para no hablar de eso, porque vivo en Venezuela y no puedo hablar de política, mi primera noticia se basa en que la marca creada por venezolanos en Japón de chocolates triunfó en los International Chocolate Awards de Asia Pacífico. Entonces es algo impresionante porque esta marca japonesa de chocolates artesanales, Cacao Soku, creada por Ujú. venezolanos residentes en Tokio y que es reconocida por su filosofía de Bean to Bar, del grano a la tableta, ha sumado un nuevo galardón. La firma obtuvo una medalla de bronce en la prestigiosa competencia Asia-Pacífico Bean to Bar y Craft Chocolatier 2025 de los International Chocolate Awards. ¿Qué te parece? Yo sé quiénes son ellos. Em, es un chico que tiene como una tienda pequeñita que hacía bombones y chocolate. Y bueno, como en Tokio hay esa cultura de la buena alimentación, de comer bien, de hacer las cosas con dedicación. eh, Eso ha sido muy, bueno, el buen chocolate venezolano con la inspiración de hacer las cosas bien japonesa, ¿ok? Como las cosas que te apasionan. Entonces, pues no me sorprende porque sí, y veo que hay muchos venezolanos haciendo, triunfando fuera. Bueno, imagínate, súper positivo, y por él y por otros venezolanos que están en otro sitio que vean que sí se puede. Claro, claro. Y que no nada más se puede afuera, se va a poder aquí en Venezuela. Gaby, ahora dame una noticia de tu ciudad, Ámsterdam. Bueno, te voy a contar lo que está pasando aquí, porque esta es la semana de la celebración de la liberación. Y en realidad el lunes fue el día de la liberación. Fue el día que los Países Bajos, el 5 de mayo, los Países Bajos celebraron 80 años de su liberación tras la ocupación nazi. Y bueno, esto es un feriado que es oficial cada 5 años. Eso es raro, cada 5 años está el día libre, pero siempre, siempre se hacen eventos relativos a la liberación, ¿no? Y muchísimas personas participan en desfiles, en conciertos, hay debates sobre el valor actual de la libertad. em, Participan gente que viene de veteranos, que vienen de veteranos que viven en Canadá o en los Estados Unidos, en otros países que contribuyeron con ese Día de la Liberación. Y es bien bonito, Claro. esa Pero conmemoración a mí para lo que recordar que no vuelvan a ocurrir eventos similares. Claro, claro, porque Eh, la Segunda Guerra Mundial fue atroz. Bueno, campos de concentración, el holocausto judío, lo que tú me decías, que hay veteranos que venían de todos los países que habían contribuido con la liberación. Pero sabes que a mí me llamó mucho la atención porque yo me di cuenta que tú en estos días tuviste muchos días de vacaciones. Y yo digo, pero ¿será que allá es como en Venezuela, que cada rato estamos en una vacación? Pero creo que no, creo que fue que todo coincidió, ¿no? sí, pero es que te explico. Aquí no hay nada de vacaciones, aquí no hay día de santo no sé qué, santo no sé qué, pero es curioso porque siempre desde la fiesta del rey o de la reina, ahora es la fiesta del rey, pero por muchos años la fiesta de la reina se celebró el 30 de abril, y después del 30 de abril, que es una fiesta popular, siempre venían los eventos de la liberación. Y son varios eventos porque no es solamente un día, es el evento en que recuérdate que aquí está la casa de Ana Frank, y los judíos celebran eh, un poco o hacen su conmemoración de la gente que se perdió en el Holocausto. Eh, Luego, cada país europeo estos días tiene un día de la liberación, porque es como primero se liberó
aquí, pero luego se liberó en París. Y te vas a dar cuenta que a través de todo el mes de mayo hay eventos relacionados con la liberación y cada día pasa algo, pero es como para mantener en la memoria de las nuevas generaciones lo importante que es mantener la paz, qué cosas significa la libertad, un poco, ¿sabes? De qué cosas nosotros necesitamos liberarnos hoy, más allá de lo político. Y tú sabes Mm, algo, Gaby, que me impresiona porque también coincidió con el cumpleaños de Israel como nación, porque también en estos días, creo que fueron 78 años que cumplió Israel como nación. Y mira, Israel es un pueblo grande, Dios bendiga a Israel. No sé si viste que ayer bombardearon a Yemen el, ujú. esto es una noticia fuera de contexto, disculpa, pero fue algo tan impresionante. Bombardearon Yemen, dejaron eso destrozado y se devolvieron. Entonces los iraníes estaban súper asustados porque dicen, mira, de Israel a Irán hay muchísimo menos distancia y nosotros no tenemos sistemas de defensa, inmediatamente nos pueden bombardear y acaban con todos los ayatolas eso. Entonces es Pero están impresionante ahí porque mismo. Lo que tienes es que cruzar un pedacito de agua, más nada. Exactamente. Y entonces, O sea, eso cuando sobrevuelas te das cuenta que no es nada. a la vez, entonces como que reventó la guerra entre Pakistán e India. Entonces mi primo desde Chile me llamó y que, guerra. Entonces yo le digo, perra, no lo vi venir. Yo pensé que era China y Taiwán. Pero parece que es como una cadena de eventos que se conectan todos. Pero de verdad que muy interesante que Europa nunca olvide lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque fue muy feo. Me encantó tu noticia. Ahora te voy a hablar de una noticia totalmente random. ¿Sabes que las luciérnagas se están apagando? Eh, Ay, no, las luciérnagas son mi insecto favorito. Chama, sí, a mí me encantan las luciérnagas porque eh, se ven muy poco de verdad, ya. Yo, por lo menos en mi jardín, chama, ya yo no veo saltamontes, porque a veces yo medito como tú, pero Ujú. porque saco a las perritas a pasear y tal, y me pongo a ver así el jardín y yo digo, pero ¿por qué no hay saltamontes? Pero luciérnagas aquí sí he visto, y aquí vienen muchos colibríes. Entonces, fíjate esto, las luciérnagas se están apagando. Según un Ujú. estudio global, están cada vez más amenazadas por la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas, el cambio climático y la contaminación lumínica, que yo creo que eso es lo que más afecta, que les impide comunicarse y encontrar pareja. Pero todavía Ah, porque estamos a sí. tiempo, sí. Ujú. Dice que todavía estamos a tiempo. Si dejamos de usar químicos en los jardines y campos, apagamos luces innecesarias y devolvemos vida a su entorno natural, las luciérnagas pueden seguir bailando en nuestras noches. ¿Hace cuánto tú que no ves una? Bueno, yo hace siglos que no veo una porque aquí no hay luciérnagas, pero tú sabes dónde hay luciérnagas y es precioso. Hay cantidad en Corea Sí. y, y en Asia hay muchísimas luciérnagas. Y de hecho te cuento, así rapidito, hay un diseñador holandés muy conocido que se llama Dan Rosegaarde y él tiene el Rosegaarde Studio y ellos se dedican a producir cosas como muy naturales y, o a diseñar cosas que incluyan a la naturaleza como tal. Y él está haciendo cosas de luz, pero que incluyan la naturaleza. Y muchas de las cosas que hace son para proteger a las luciérnagas. Después te averiguo más de eso. No, eso está bellísimo. Pero tú también me comentabas que además las luciérnagas tenías otros dos Ah, favoritos. mis insectos favoritos, los únicos insectos que a mí me gustan son las luciérnagas, las libélulas y las mariquitas. ¿Y por qué las libélulas? Porque las libélulas, tú sabes la capacidad que ellas tienen para volar. Las libélulas, cada ala de las libélulas vuela independientemente, son como 4x4. Wow, qué increíble. ¿Tuviste una película que hizo Kevin Costner aquí en Venezuela que se llamaba algo así de la libélula? Es Creo que era Dragonfly.
Ajá, qué buena Pero la película. hizo en Venezuela, eso no lo sabía. Sí, sí, fue aquí con los Yanomami, uno de esos indios. Y Mm. es muy bonita porque es basada en una historia real y es muy bonita la historia. Yo es una de las películas que más recuerdo y que recomiendo. Y las mariquitas porque te gustan tanto que aquí le No llaman, sé, me parecen mágicas. Me parece que cuando ellas aparecen o sí. aparecen en tu casa, es como que te traen, yo siempre las veo o las percibo como mensajeras de cosas positivas. Cuando aparece una mariquita caminando por mi casa, yo digo, ay, van a pasar, va algo bueno va a pasar. Y es así, es increíble, pero siempre pasa algo bueno. Por Y eso tengo, qué casualidad que en inglés se llaman Beatles, como el grupo, y también en español, ¿cómo es que se le dice además de mariquita? Porque mariquita, sabes que aquí es como un poco grosería. sí, no, pero ya te voy a, no sé, ya va, no me recuerdo cómo se llaman. Pero yo no te estoy hablando de los Beatles, yo te estoy hablando de los Ladybugs. Ah, las que son rojitas, Las que son rojitas que tienen punticos arriba, que tienen punticos negros. preciosas, A sí. mí me fascinan y me fascinan cuando vuelan. Son idénticas como a los... Se parecen muchísimo a las luciérnagas. Si tú has visto una luciérnaga o sea, la forma del cuerpo de la luciérnaga, cuando ella despliega las alitas, ahí se prende su sensor de luz. En cambio, las mariquitas, pues, tienen eso pintado. Bueno, así tipo aquí loqueando. Imagínate que ayer en mi cocina había una cerbatana, que también me ¿Mm? encantan las cerbatanas, me parecen espectaculares. Entonces agarré el mantel individual, la monté y la saqué al jardín porque, para que, bueno, y salió volando y me pareció súper linda. Yo por lo general rescato animalitos así porque siento que necesitan volver a la naturaleza. Sabes que Caracas Claro. es muy verde, entonces aquí Caracas tiene un paisaje maravilloso. bueno, bueno, ni te cuento los atardeceres con las guacamayas y los amaneceres con las guacharacas. Eso es Pero algo eso es nuevo. Los amaneceres de las guacharacas me recuerdo perfectamente porque eso era mi despertador o fue mi despertador. Wow, o sea, mientras yo estudié en la universidad, mi despertador era las guacharacas. Cuando ellas empezaban, guac, 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 ya me desperté. sí, vale. Ahora, ok, ahora cuéntame tú una noticia tuya de los Países Bajos. De los Países Bajos, yo te acabo de contar una. ¿Quieres de los Países Bajos o quieres una de Corea? Dale, de Corea para ir intercalando. Bueno, te cuento algo muy interesante que también, fíjate los paralelismos. Corea también está celebrando o celebró el 1 de mayo los 80 años de la liberación del país, ¿ok? Y la misma historia, guerra. Y ellos, el Museo Nacional de Historia Contemporánea en Corea hizo una muestra centrada en los pequeños objetos del recuerdo de ese momento de liberación, en diarios, cartas, recetas, notas de familia, para conmemorar esos 80 años, desde contando la historia desde un punto de vista más íntimo, desde lo que no siempre está en los libros. ¿Sabes? En los libros ocurrió esto, los grandes hechos del momento de la liberación. Y esto es más bien lo que estaba pasando en cada hogar en ese momento. Qué Muy linda la bonito, exposición. Ujú, qué bonito enfoque, porque dicen que la historia por lo general siempre la escriben los vencedores. Pero ujú, siempre hay las historias, bueno, Corea del Sur también, gracias a Dios, se impuso ante el comunismo, ¿no? Pero, ujú. y bueno, de hecho, por eso es que hoy es tan próspera. Pero eso es muy bonito y me encantaría que me dieras recomendaciones de donde yo puedo leer en español ese tipo de historias, Gaby. En mí, yo te las tengo que mandar. Pero déjame contarte algo que es interesante, Ok, porque esa es una pregunta que viene relacionada a esto. ¿Cómo se guarda la memoria en tu casa? ¿Qué objetos personales de tus abuelos deberían estar en un museo? ¿Qué crees tú? bueno, fíjate que yo tengo un icono de Miguel Arcángel que me regaló Ujú, mi abuelo en un cumpleaños y me dijo, siempre te va a proteger y yo lo tengo conmigo. Y bueno, para mí es algo que no tiene valor, o sea, para mí es algo que tiene un valor sentimental que para mí vale
$1.000 millones. Y también está, él tenía en su escritorio, mi abuelo, un busto de Sócrates. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, nada, ese busto yo un día se lo regalé a mi hermano lo tuvo en su oficina aquí en el CCT y en estos días Elizabeth Rojas, nuestra amiga Ujú. y socia, ella me lo devolvió y yo dije, ¡Ah! Sócrates, has vuelto a mí. Un poco loco la cosa, ¿no? Pero me Claro, encanta. pero fue como simbólico. Sí, porque Sócrates fue el primer monoteísta, fue el primero que creyó en Dios y él lo terminan haciendo tomar la cicuta porque era monoteísta y creía nada más en un solo Dios. Imagínate qué interesante. Y tú, de tu abuelo Hank, ¿qué guardas de recuerdo? Que De puedes mi decir, abuelo mira, no Juan. tienen Bueno, precio. mira, si te digo, te ríes de mi colección de objetos, porque Bueno, yo colecciono piedras y piedras, y tengo piedras muy simbólicas. A cada país que he ido, traigo piedras en mi maleta. Y no es que sean piedras espectaculares, ni mucho menos. Pueden ser una piedra del jardín que resonó conmigo. Tengo piedras de la casa, del jardín de la casa de mis abuelos, por ejemplo, porque me parece que las piedras son la tierra, lo que está ahí, lo que nadie ve, pero está ahí, es la base, es la fundación. Y eso es lo que mi abuelo significa para mí, claro. eh, un- como la fundación de nuestra familia. Sí, pero también me hablaste, Gaby, de un Buda, que eso me llamó la atención porque te Ah, lo regresó la... eso, ese cuento, pero ese Buda no tiene que ver con mi abuelo. Mi Buda debe irme del siglo XVII que vete me lo descabezó. Está, cuenta. Y después me tocó reparar. Eso es un Buda. Es increíble ese Buda porque en esa época, en el siglo XVII, imagínate, el Buda parece que fuese de barro. Wow, Luego te mando una foto. El Buda parece que fuese de barro. Pero la base del Buda es de metal, es como de bronce, y la cabeza es de barro. wow, increíble, ¿no? Y es un barro raro porque es una tierra que tiene como otros metales. No sé cómo se hacían las figuras. Es un poco como esas figuras de terracota que aparecieron en China, ¿te acuerdas? En esas tumbas. eh, En Beijing. Eh, exactamente. ahora, eso me dijiste que es un Buda que compraste en Myanmar o en Birmania. No es de Birmania, sí, es de Birmania. Ajá. ¿Y dónde lo compraste? Se lo compré a un señor que era como venta de antigüedades. Y, Resonó y contigo. no sé, la verdad, no tengo idea de dónde es. No es un Buda grande, es un Buda pequeñito. O sea, el Buda puede ir conmigo de viaje, pero el Buda es impresionante porque no es el Buda que tú conoces que es gordito, sonriente. No. Son esos Budas que tienen como una punta en la cabeza. Sí, los que son flaquitos, sí. Exactamente, es un Buda flaquito, tiene una punta en la cabeza que te das cuenta como que es más bien una mezcla entre la parte india y la parte, ¿sabes? Como, Es como yo me imagino que era Siddhartha Gautama de Hermann Hesse, así me lo imagino. sí, tal cual, tal cual. No, increíble. Eso, mira, hay cosas Se que parecen los Budas de Tailandia, porque cuando viajas por Asia, te vas a ir dando cuenta que los Budas de Corea, por ejemplo, que son un Buda, también es calmadísimo y no es el Buda sonriente que ves en China, pero de repente te consigues un Buda más gordito, sin pelo y sin cabeza de punta, no es un Buda gordo, pero es más gordito que ese Buda que yo te estoy hablando que es flaquito. Y en otros países como Indonesia, Tailandia, Singapur, te consigues los Budas flaquitos. bueno, tú sabes que yo cuando, la última vez que fui para Hong Kong, yo tenía, para tú poder cruzar a la China comunista, tú tienes que esperar 2 o 3 días ahí que te den la visa, porque Ujú, una cosa es ir a Hong Kong y otra cosa es ir a China comunista todavía. Gracias. ujú, Entonces, yo fui con mi mamá y entonces le dije, mami, vamos a hacer un paseo hoy, vámonos a Lanto Island.
que es la isla de Lantau, que está cerca de Hong Kong, en donde está el Buda más grande de la región, ¿no? Porque yo lo había visto en fotos y yo dije, yo tengo que ir ahí porque es el Buda más grande de la región. Me impresionó muchísimo, Gaby. Primero porque tienen un teleférico espectacular que te lleva hasta allá, ¿no? Entonces, claro, tú vas viendo como el Buda se va acercando y vas viendo como una selva, como yo me imagino que es Vietnam, ¿no? Y entonces, Ujú. en ese tiempo, ese teleférico, en China siempre te dicen, ¿tú quieres de tercera o de primera? Y entre tercera y primera, la diferencia siempre eran como 2 3 dólares. Y como mi mamá es full cifrina, yo siempre decía, de primera, de primera. Entonces nos metieron en una cabina que era espectacular porque nada más íbamos a ir supuestamente nosotras, pero en eso se subieron una pareja que nos fue la que nos tomó la foto, que eran de japoneses. El Ujú. piso de la cabina, de ese, ¿cómo te digo? Teleférico, de ese carrito, porque es Ese como... carrito era de vidrio. Entonces tú podías ir viendo como que si estuvieras volando, ¿ok? Ujú. Incluso te voy a mandar las fotos, yo me acosté y todo para que se viera abajo, bueno, fue espectacular. Tú llegas a un sitio y empiezas a caminar, a caminar, a caminar y tienes que subir una escalinata, como digamos que es aquí el Calvario, ¿sabes? Pero muchísimo Sí, más grande. Entonces, entonces terminas llegando al pie del Buda y a mí me impresionó porque cuando llegamos al pie del Buda estaba una monja tibetana que yo no sabía que existían monjas tibetanas. ujú. O sea, yo me quedé así como, y mi mamá y yo, Bueno, porque es que son monjes, a los monjes cuando dicen monjes, pues te imaginas solamente hombres, pero en realidad hay mujeres también. bueno, ella estaba vestida de vino tinto y le estaba dejando ofrendas a Ujú, Buda, ¿no? Entonces ujú, tuvimos la oportunidad de ir, hay unos como otras estatuas que lo protegen. Entonces yo, bueno, me he investigado todo eso, quiénes son las estatuas, no sé qué. Después bajamos del sitio y llegamos a unos templos que hay ahí, a un templo que hay ahí budista, ¿no? Entonces pude ujú. entrar. Mira, y la paz que yo sentí en ese templo era algo tan, y en ese sitio era tan mágico que te comento que es la misma paz que yo sentí cuando fui a Kusadasi, a donde supuestamente vivió la Virgen sus últimos años. Pero yo no lo sentía dentro en la casita donde dicen que ella vivió, sino en la vista que tú ves todo de cipreses y ves el valle. Yo decía, Dios, qué bello debe haber sido vivir aquí y más protegida por Juan, porque dicen que Juan, el apóstol, la protegió hasta la muerte como Jesús le dijo en la cruz, ¿no? Y Ujú, entonces son los dos sitios en los que yo he sentido más paz, digamos, en mi vida, pues. Entonces, como ujú. dices tú, que así como las noticias son energía y son conexiones y portales, también los sitios, ¿verdad? Por supuesto. Tú me cuentas que Sí, es que todo te conecta. Eh, que tú resonaste mucho con Corea del Sur. con Seúl resoné mucho, pero también es interesante porque en ese sentido, cuando tú estás en un sitio una vez, y lo ves con unos ojos, luego vuelves y lo ves con otros ojos, luego puedes escuchar música de cantantes coreanos y lo percibes de otra forma, comes su comida y lo percibes de otra forma, Em, ves sus dramas y lo percibes de otra forma, entonces al final es como una experiencia multidimensional. Claro, claro, Y hay cosas que conectan contigo y cosas que definitivamente no, pero te das cuenta qué es lo que resuena y dónde es paralelo con lo que es familiar a ti. sí. Y bueno, vamos a meter la cuñita. Cuéntanos cómo se llama tu libro y dónde se puede conseguir. Mi libro se llama Sueños de Seúl, también llama Dreams of Seoul, y es curioso porque he vendido más libros en inglés que libros en español. Y el libro originalmente lo escribí en español. Sueños de Seúl se puede conseguir en Amazon.
Gaby León, Sueños de Seúl entre tiempos y sombras. No, no aparece como Gaby León, está escrito por Gabriela León, María Gabriela León. María Gabriela Jun. Ok. Entonces, bueno, León. Ujú, a seguir con las noticias y quedarnos en China, te cuento una noticia increíble. Un equipo ujú. de investigadores de la Universidad de Fudan, China, presentó una memoria RAM capaz de realizar 25.000 millones de operaciones por segundo o 400 picosegundos por operación, que yo ni X, no sé cuánto es un picosegundo, pero es algo muy rápido, lo que la convierte en 10.000 veces más rápida que las memorias actuales. Este avance, llamado POX, se basa en un material tan importante como el grafeno, que podría eliminar los tiempos de carga en los móviles, ordenadores y otros dispositivos, llevando la experiencia del usuario a un nivel jamás antes visto. Dice, el Eso es secreto, 10. dice, el secreto de esta RAM reside en el grafeno, por cierto, mineral raro que hay aquí en Venezuela y que cuando seamos libres vamos a poder aprovechar, que permite que la carga eléctrica se mueva a través de la memoria sin apenas resistencia, lo que se traduce en una velocidad inimaginable. Imagínate qué increíble, ¿verdad? Dana, eso es la duplicación del 5G. Eso es 10G. Exacto, lo 10 es lo que justamente acaba de lanzar China, que dicen Ujú, en 20 segundos puedes bajar una película. ujú. No, y nosotros aquí todavía con 4G. Piedra dura, piedra dura. Pero bueno, no importa, seremos libres. Ahora, cuéntanos entonces una noticia de Ámsterdam. Bueno, te voy a contar una noticia que te va a sonar divertida, pero es muy importante. Los tulipanes también necesitan descanso, turismo, belleza y conservación. Esta primavera, las autoridades en los campos de tulipanes de los Países Bajos lanzaron una campaña Mira, pero no pises, para evitar daños por el turismo masivo. Ah, porque te tengo otra noticia ahí del turismo masivo. La belleza necesita protección y la conciencia ecológica se vuelve parte del paisaje. Qué bueno. Sabes, hay este problema de lugares en el país que están siendo sobrevisitados, como un exceso de visitantes que tienen otra cultura, tienen otra educación, otra forma de comportarse. Y aquí se han dado cuenta, bueno, en unos países aprecian tanto las flores y aprecian tanto los jardines que la gente desde el colegio le enseñan, no puedes pisar por ahí, tienes que caminar por la caminería. Pero en otros países los visitantes no tienen no están educados de esa forma y cuando llegan aquí pisan por todas partes donde no deben y al final terminan haciendo daño a lo que vienen a ver. Entonces, este año por eso decidieron hacer esa campaña para proteger a los campos de tulipanes. Tú sabes que me impresiona porque cuando mi abuelo le donó la estatua de la Victoria a Latillo, en honor a mi abuela, Ujú, nosotros sembramos flores ahí, alrededor del circulito. Y tú puedes creer ujú, que la gente, o sea, el rancho que tienen en la cabeza, que la gente se bajaba, agarraba, arrancaba las flores y se las llevaba. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cuándo va a haber por lo menos un poquito de respeto para que por lo menos en una placita chiquitica puedan haber flores, ¿no? Entonces, por eso a mí me encanta esa cultura ciudadana que hay que me cuentas que hay en Ámsterdam, ¿no? Porque entonces un día yo también estaba oyendo a Capriles que lo estaban criticando, porque él hizo como un mural cuando ujú, fue gobernador de Miranda, horroroso ahí con unas cerámicas horribles, ¿no? Entonces él ujú. dijo, pero ¿qué voy a hacer si uno termina poniendo una plaza y pone flores y la gente va y las arranca? Yo dije, pero es que el problema es general. Y me parece increíble que haya esa cultura de respeto hasta de la flor. Eso ojalá y lo podamos introducir aquí en Venezuela cuando nuestro presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, seguramente y pueda volver, ¿no? Y ya que estás hablando justamente de la cultura de los turistas que no vienen con esa formación, cuéntanos otra noticia de Ámsterdam relacionada.
Bueno, una noticia de Amsterdam que me llamó mucho la atención, eso ocurrió este fin de semana, creo. Hay una exposición en un museo en Rotterdam de un cuadro de Mark Rothko que está valorado en 50 millones de euros ¿Cómo se y llama el museo? se llama Museo Boijmans, es como se pronuncia, ¿no? Ok. Y resulta que unos visitantes vinieron con su niño y el niño se puso a intervenir el cuadro. ¿Cómo que intervenir el cuadro? Bueno, él, o sea, estaba aburrido y lo pintó. No te lo puedo creer. Sí, entonces ahí se dieron cuenta también como que, ¿qué hacen? ¿Qué hace el museo? O sea, como, porque y tú puedes decir, bueno, los cuadros deberían de estar protegidos, como está en el Louvre, que tienes al lado de la Mona Lisa, que es un cuadro tan enano, eh, tiene una cadenita de protección para que la gente ni se acerque, tiene vidrio, ¿sabes? Es como que hace que realmente tú no puedas apreciar la obra. Estás a no sé cuánto de distancia, es un cuadro pequeño y tiene encima un vidrio que aunque no tenga reflejo, lo tiene por protección y Y de es por paso ese miedo terminas de la viendo gente bien. que no está educada a quien eso lo vienes a admirar, lo vienes a ver, no vienes a tocarlo ni a intervenirlo. Exacto. Y después terminas viendo bien a la bendita Yoconda y tú dices, eso era todo. A mí no Exactamente. me gustó nada, pero bueno, cada quien con su gusto. Hay un cuadro de Da Vinci que es el de Jesucristo, que lo compró un jeque de Saudi Arabia. Dicen que es Ujú. el cuadro más caro que es de Da Vinci y ese sí me encantaría verlo. Mira, dice que nuestra reunión se termina en 10 minutos, así que vamos a pasar. Qué raro que nosotros vayamos comiéndonos el tiempo. Sí, vamos a pasar a otra noticia. Mira, los astrónomos detectan la fuente de oro más antigua del universo y proviene de un poderoso tipo de estrella. Dice, ¿te has preguntado de dónde viene el oro? Aunque se encuentra en cantidades modestas en la Tierra, los científicos se han percatado de que el universo es con una enorme reserva de oro. De acuerdo con la NASA, se acaba de descubrir una fuente de este metal en un lugar inesperado. Y bueno, bla, 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 bla. Resulta que se ha revelado que han habido explosiones magnetares que han hecho que haya como una especie de meteoritos que son 100% oro. Entonces yo me puse a pensar, ahora entonces ya me imagino a los piratas del espacio cazando meteoritos para hacerse ricos con un meteorito de oro. Imagínate qué loco el espacio, ¿verdad? Ujú. Ok, ahora cuéntanos tú rapidito una noticia para ver si podemos abarcar un poquito más, que ya nos quedan. Claro que sí, te voy a contar una noticia, ahora te la voy a contar de Corea. Este año, Corea está siendo anfitriona global de la Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura. Del 28 al 30 de mayo, Seúl va a ser la sede de esta cumbre internacional organizada por la IFACA, que es la Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales, junto con el Arts Council, y van a debatir temas como el arte, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la cooperación global. ¿Cómo se gobierna la cultura en el mundo de hoy? ¿Qué artistas o colectivos deberían ser parte de este diálogo mundial? Es muy interesante porque es un poco como la apertura y dar conocimiento de por qué la cultura es tan importante para conectar, para establecer puentes de, de conexión y comunicación con otros países, y aprender, compartir, um, y un poco como cambiar ese chip. Tú sabes que tú ayer me dijiste una frase que me impactó, que me dijiste, el arte es la luz. ¿Cómo fue que me dijiste? El arte es el rayito de luz que rompe la oscuridad, algo así. Sí, esa es una frase de un pintor muy famoso. Ajá, vuélvemela a decir y quién fue el pintor que lo dijo. Creo que fue de Ay, gas, de gas. creo que fue Edgar Degassi. Sí, espectacular esa frase. El arte es la luz que rompe la oscuridad. Ujú. Muy linda. Entonces, de verdad que, mira, yo te digo, este experimento me ha encantado, Gaby. Eh,
Yo creo que Analizandito es un proyecto que nace para quedarse. Yo me siento muy honrada de que tú lo hagas conmigo porque me encanta tu mundo y esos portales de comunicación que tú tienes para conectar con el mundo me parecen fascinantes. Yo no Pero sé mira, si tienes algo último que decir. Nos mi quedan cierre reflexivo, seis que es minutos. un poco, ¿ah? Nos quedan seis Es un minutos. poco como que en Seúl y Ámsterdam, por ejemplo, se celebra la primavera con preguntas profundas. ¿Qué es la libertad hoy? ¿Cómo se honra la historia sin quedarse en el pasado? ¿Cómo podemos abrir el arte, la memoria, la cultura a nuevas voces? Porque, Dayana, yo pienso que analizar noticias no es solo leer titulares, es abrir los ojos al alma de los pueblos. Es Claro, un poco aprender a entenderse unos a otros. Y definitivamente. Me parece muy bonita tu reflexión final y bueno, espero que a nuestros dos oyentes nuevos les haya gustado mucho este programa, Analizandito, porque lo hicimos con toda el alma y bueno, tendremos un segundo programa para la semana que viene y quiero recordarles que estamos transmitiendo desde Costa del Sol FM 93.1, Guiria, Estado Sucre y desde el portal de mi querido amigo Ángel Monagas, caiga quien caiga. Gaby, fue un placer, de verdad, y bueno, nos vemos la próxima semana con este nuevo segmento. vale, Bueno, un nos vemos. besito, cuídate mucho. Vamos a ver qué nos trae la próxima semana de noticias. Bueno, yo creo que van a haber muy buenas noticias. Muy bien, muy bien. Ok, Chaito, gracias. Bueno, chao, Bye, gracias a bye. ti. Gracias, chao.